Bueno, en esta segunda clase de termodinámica vamos a ver los temas referidos a ley de Hess, calorimetría y ley de Kirchhoff. El primer problema que les traemos es uno que les compartieron en el grupo de la cátedra, que están titulados como problemas adicionales de calorimetría, y dice lo siguiente. En un ensayo de calorimetría a presión constante se colocan en un calorímetro, nos da el calorímetro de 35 calorías por grado, 90 gramos de agua, 1 gramo de zinc, 10 mililitros de solución de sulfato de cobre, 0,01 molar, y nos pregunta si la temperatura inicial de todos los componentes es de 20 grados centígrados y la temperatura final es de 23,87, determinar la entalpía molar de la reacción. Entonces, en primer lugar, el problema ya nos la daba, pero de ser necesario, deberíamos plantear primero la reacción química, que en este caso es el zinc con el sulfato de cobre, que nos da cobre en estado cero elemental y sulfato de zinc. Como cualquier problema de estequiometría, digamos, porque si nosotros sacamos la parte donde dice ley de calorímetro, estaríamos pensando en un problema eh, de cualquier problema típico de estequiometría, tenemos que ver cuál es nuestro reactivo limitante y cuál es nuestro reactivo en exceso. Entonces, a partir de la fórmula estequiométrica, que está equilibrada, un mol de zinc reacciona con un mol de sulfato de cobre. Entonces, a partir de esta estequiometría, yo calculo cuántos moles tengo de sulfato de cobre y de zinc. Para el caso del cobre, a partir de la molaridad, o sea, acá no están desarrolladas, digamos, las reglas 3 simples, pero sería, si en 1000 mililitros de solución tengo 0,01 moles de sulfato de cobre, en 10 mililitros, ¿cuántos moles? Y tengo 1 por 10 a la menos 4 moles. Y para el caso del zinc, acá debería dividir por su peso molecular, es decir, si un mol de zinc pesa, creo que son 63 gramos o algo así, un valor parecido a ese, 1 gramo, ¿cuánto pesan? Y eso equivale a 0,015 moles. Entonces, claramente vemos que el zinc es nuestro reactivo en exceso y el sulfato de cobre es nuestro reactivo en defecto, limitante. Entonces, los cálculos siempre los vamos a hacer referidos a la cantidad de moles de sulfato de cobre. Ahora, nosotros lo que hacemos es poner en el calorímetro la masa de agua, 90 gramos de agua, el zinc y los 10 mililitros de sulfato de cobre. Para los cálculos, esta aproximación es válida para cualquier problema, digamos, que se plantee de calorimetría y estemos trabajando con soluciones diluidas. En ese caso, para soluciones diluidas, el calor específico de la solución lo consideramos igual al del agua y lo mismo que las densidades, o sea que la densidad de la solución es igual a la densidad del agua. Y para este caso, el zinc que nos queda en exceso y el cobre formado no absorben ni no intercambian calor, digamos, con el sistema. Entonces no van a ser consideradas en la ecuación de la calorimetría. Lo que está acá abajo es el planteo siempre de cualquier problema de calorimetría, es decir, que la sumatoria de los calores es igual a 0. Esta sumatoria va a estar compuesta, en primer lugar, por el calor de reacción, que es el que nosotros queremos determinar, el calor asociado a la masa de agua que yo pongo en el sistema, que son esos 90 gramos, a la masa de solución de sulfato de cobre y al E del calorímetro. Por lo que dije inicialmente, es decir, que la solución es diluida, digamos, este término, es decir, la masa de agua líquida por el calor específico del agua líquida por el delta T más la masa de solución de sulfato de cobre por el calor específico de la solución, digamos, pero acá lo puse como agua líquida porque son equivalentes por esta aproximación que hacemos acá,
por el delta T podrían estar condensados en un solo término. En este caso lo puse por separado para que se notaran las distintas contribuciones a los calores. Ahora, el valor que yo obtengo, como estoy realizando los cálculos siempre como por la masa de sulfato de cobre que yo pongo, esta masa de la solución, me olvidé de decirlo, es, o sea, acá como consideramos que la densidad de la solución es igual a la densidad del agua, y la densidad del agua es 1, esta masa de solución, en vez de poner 10 mililitros, o sea, la masa de solución es equivalente a 10 gramos, porque estamos trabajando en 10 mililitros, pero la densidad es 1 a 1. Entonces, como decía, el calor de reacción que yo despeje es equivalente a cuando yo pongo en el calorímetro 1 por 10 a la menos 4 moles de sulfato de cobre. Lo que tengo que hacer es pasarlo posteriormente a la equivalente por mol, o sea, porque nosotros sabemos que la entalpía molar de reacción, como su nombre lo indica, está expresada por mol. Entonces, simplemente, acá es otra regla de 3 simple, que quiere si 1 por 10 a la menos 4 moles liberan menos 522 kilocalorías, en este caso, perdón, acá le falta el kilocalorías, no, calorías, perdón, 1 mol, tantas calorías, que obtenemos este valor. Como al ser tan grande, por lo general los delta H siempre se expresan en kilocaloría por mol o kilojoule por mol. ¿Se entendió hasta ahora? Pueden poner en el chat o si pueden habilitar el micrófono, mejor si tienen alguna duda, si no, seguimos con el próximo problema. La parte esta del cálculo del pasaje a 1 mol sería. Bueno, el calor que yo despeje, digamos, de la ecuación de la calorimetría va a estar referido a la cantidad de masa que yo puse en el calorímetro. En este caso, son los 10 gramos de la solución de sulfato de cobre o 1 por 10 a la menos 4 moles. Entonces, este valor está referido a esa cantidad de moles, a 1 por 10 a la menos 4. Yo, para calcular, digamos, cuál va a ser el calor liberado, o mejor dicho, la entalpía de esa reacción, lo tengo que expresar por mol. Entonces, si yo sé que 1 por 10 a la menos 4 moles liberan esta cantidad de calor, un mol, ¿cuánto? ¿Ahí se entendió mejor? Y acá otra cosa que me faltó decir también es que el calor de reacción es igual al delta H de la reacción porque estamos trabajando a presión constante. Recuerden que a presión constante el calor y la entalpía son iguales. Si no hay más dudas, pasamos al próximo problema. Coco. Sí. Joaquín dice que la masa de la solución es igual a la masa del agua. Y lo que son iguales son las densidades, no las masas. ¿Dónde está? Ah, pero, o sea, al decir que las densidades son iguales y considerando la densidad del agua igual a 1, podemos decir que la masa, en este caso, o sea, va a ser equivalente a ponerlo en masa o ponerlo en gramo, ponerlo en mililitro, va a ser lo mismo. Por eso. Las masas son distintas, o sea, tenemos masa de agua, 90 gramos, y masa de solución, 10 mililitros. ¿Se entendió ahí? Claro, sí. O sea, esta masa de acá de solución es equivalente a 10 gramos por los 10 mililitros que yo puse. Y esta masa de acá son los 90 que me dice el problema. Pero todo se basa en la cantidad de sulfato de cobre que yo pongo, que son estos 10 mililitros o esta cantidad de moles. 1 por 10 a la menos 4 moles.
Esto lo aclaré porque muchas veces se suelen olvidar, digamos, de pasarlo a expresarlo, digamos, por mol, y estas unidades acá encima nos aclara la entalpía molar de reacción, o sea, nos está pidiendo un valor que sea por mol de por mol. Bueno, ahí paso al próximo, Goma, que te toca a vos. Bueno, si leemos el enunciado dice, la combustión completa del, esto es, ¿qué es esto? El metano. Metano no, ¿cómo es esto? Poco. Etano. El etano. Uno es el eteno y otro es el etano. O sea, el etano es el de C2H6, porque es un alcano, y el eteno es el C2H4, ¿sí? O sea, son moléculas orgánicas, nada más. Desprenden cada uno 372,9 kilocalorías por mol y 337,3 kilocalorías por mol respectivamente, considerando que se forma agua líquida, ¿sí? O sea, porque en una combustión nosotros siempre tenemos la molécula que nosotros queremos tener más oxígeno, nos va a dar dióxido de carbono y agua. Eso siempre es una combustión, ¿sí? Entonces, lo que nos pide calcular el ejercicio es, calcule la variación de entalpía de reacción del eteno más hidrógeno que me da el etano. O sea, lo que acá nosotros tenemos es, ya van a ver en química orgánica, es una hidrogenación catalítica, así como lo escuchan, que no es nada medio raro. Pero bien, si nosotros podemos ver el primer renglón, fíjense que nosotros lo que tenemos que hacer es plantear la ecuación y a partir de algo que nosotros dos hicimos acá es subrayarlo o ponerlo en color, que esto nos va a hacer mucho más fácil ver lo que nosotros queremos llegar. Entonces, nosotros planteamos las tres ecuaciones que tenemos, que es la combustión del etano y la combustión del eteno, y también la formación del agua. Y si nosotros podemos ver en color, podemos ver que el CH3, que es el etano, en la reacción que nosotros queremos llegar, que es la primera de todas, está del lado inverso al que nosotros queremos tener. O sea, que está del lado de los reactivos, pero nosotros queremos tenerla del lado de los productos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá es basarnos en la ley de Laplace. Creo que se dice la ley de Laplace. Entonces, no, lo que dice la ley de Laplace es que el delta H para hacer un producto es igual al delta H para hacer un reactivo, básicamente. Entonces, lo que nos va a pasar acá es que este delta H que nosotros tenemos acá, que es de 372,9 kilocalorías por mol, lo que va a pasar es que va a pasar a ser menos 372,9 kilocalorías por mol. Entonces, fíjense que si Goma, nosotros, perdón, un segundito. El delta H igual de las dos combustiones le faltan menos, porque se dice se desprenden. Para que lo cambio ahora rápido, le dice, no, bueno, a ver si me dejo así. desde la presentación, si vos. O sea que el delta H de la combustión del etano es menos 372,9. Bueno, ahí Coco arregla el ejercicio. Ahí está. Lo voy cambiando Ahí. ahora sobre la marcha porque vamos a tener que cambiar algunos signos también acá abajo. Ah, bueno. Bueno, pero igual, el concepto sigue generándose y se sigue aplicando de la misma forma. Entonces, ahora el delta H de la reacción, otra vez, es menos 372,9 kilocalorías por mol. Entonces, utilizamos lo que es la ley de Laplace, y a partir de Laplace, lo que nosotros vamos a tener entonces es 372,9 kilocalorías por mol. Que eso se entiende o no se entiende. Fíjense que si nosotros vamos a lo que es el quinto renglón, Coco, fíjate el quinto renglón, que está al revés. Tipo, tendría que ser 372. Sí, Ahí Y el, está. y el otro, y el de abajo,
Este es debería menos. estar en menos. No, 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 porque este también va en menos. Están bien así. Pero tenés una incongruencia entre el tercer renglón Ahí está. y este renglón. Ahí está. Bien. Perdón por los inconvenientes técnicos, pero ya está solucionado, por lo menos. Entonces, que si nosotros agarramos y damos, vuelvo a repetir, si damos otra vez vuelta a lo que es la ecuación del etano, los reactivos van a pasar del lado de los productos y los productos van a pasar del lado de los reactivos. Entonces el delta H nos va a cambiar otra vez de signo. Entonces, acá lo que tenemos que hacer también es balancear lo que es la ecuación química, ¿no? Obviamente. Porque balancear la ecuación química a nosotros lo que nos va a dar es la herramienta con la cual nosotros vamos a poder empezar a cancelar de alguna forma lo que son otras especies químicas, como que en este caso nos están generando de alguna forma interferencias, como lo pueden ser el dióxido de carbono, el agua y el oxígeno. Fíjense que también están en color el dióxido de carbono y el agua y el oxígeno. Entonces, si nosotros finalmente sumamos todas las tres reacciones, nos van a quedar del lado de los reactivos 2 dióxido de carbono y del lado de los productos 2 dióxido de carbono. Entonces, esos dos los podemos cancelar. También el agua, si nos van a quedar 3 aguas del lado de los reactivos y 2 aguas del lado de los productos por la combustión del eteno, que es el CH2CH2, y también por la formación del agua. Entonces ahí tenemos 3 moléculas de agua del lado de los productos y 3 moléculas de agua por el lado de los reactivos. Entonces lo cancelamos. Entonces también en lo que es la combustión del etano, que nosotros la dimos vuelta, nos van a quedar, fíjense, 7 medios de oxígeno. Y después, cuando hacemos la combustión del eteno, que otra vez el CH2CH2, son 3 oxígenos. Entonces, ese 3 oxígenos lo podemos considerar como 6 medios, porque es una fracción y fíjense que nos termina dando lo mismo. Entonces, si nosotros hacemos... Poco, ¿me podés dar el coso? A ver si se puede El dar. control, sí. Sí, a ver, por favor. Es más, porque el eteno y el etano eh, nunca se entiende, en principio. Ahí está. ¿Está? Ahora se ve lo que yo quiero representar, Joaquín. A ver. No, me parece que no. ¿Qué quieres marcar? Marca ahí marca la reacción de la combustión del etano. Esta. No, la quinta. Esta. Ahí está. Sí. Fíjense que en esa reacción nosotros lo que tenemos son 2 dióxidos de carbono y 3 aguas. A ver, puedes dibujar. ¿Cómo puedo dibujar con esto? Ahí. Yo no puedo dibujar, jeje. Sí, sí, ahí acabas de dibujar con el ¿Será yo? mouse. Porque no me deja, por eso te dejo. Recién pudiste. Recién yo vi un garabato tuyo, así que. Ah, perdón. ¿Viste, Alguien boludo? pudo. Bueno, ahí Coco, fíjense en esa reacción que creo que tiene que bajar. Control de pantalla. Acá está. Ahí te salió. Creo que está.
Coco. Espérenos que estamos con... Que tienen razón, esto es mejor mostrarlo con... Ahí estoy yo. Bárbaro. Bueno, fíjense en esta reacción. Ay, se me sale todo para la derecha. Fíjense en esta reacción que nosotros tenemos acá, que es la que yo estoy marcando. Fíjense que esta es la reacción que tenemos acá, que es exactamente la misma reacción, pero que nosotros la dimos vuelta, que es menos 372,9 kilocalorías. Entonces, bárbaro. Entonces, lo que nosotros hacemos es dar vuelta al signo, porque se dio vuelta la reacción, ¿no? Entonces, si nosotros balanceamos la ecuación química, porque es lo que siempre tenemos que hacer en una reacción química, siempre la tenemos que balancear, es el primer paso, lo que nosotros no podemos ver es que en la combustión del etano como la combustión del eteno, lo que tenemos en común son dióxido de carbono y agua. Fíjense, que es lo que estoy marcando, que es también lo que está en color. Entonces, una vez equilibrada la reacción, lo que nosotros tenemos es que el dióxido de carbono con el dióxido de carbono lo podemos cancelar. ¿Por qué? Porque tenemos del lado de los reactivos algo que también tenemos del lado de los productos. Entonces, básicamente lo podemos cancelar y al fin y al cabo no nos termina aportando nada. Después tenemos 3 aguas de este lado en la combustión del etano y tenemos 2 aguas en la combustión del eteno. Pero también lo que tenemos nuestro as de manga es que se considera la formación del agua líquida. Que esta conformación del agua líquida, lo deja marcar aquí, esta combustión del agua líquida también lo que nos aportaría es una molécula de agua. Entonces, vamos otra vez, tenemos 2 moléculas de agua del lado de los reactivos, digo, de los productos, y tenemos una más también por la formación del agua. Entonces, podemos volver a cancelar esto acá. Y después fíjense que otra vez, volvemos otra vez a la combustión del etano y tenemos 7 medios de oxígeno. Y tenemos 3 moles de oxígeno para la combustión del eteno. Entonces, 3 es lo mismo que 6 medios, porque es una fracción y terminando lo mismo. Entonces, si a 6 medios nosotros le sumamos un medio más, nos termina dando 7 medios. Entonces, de esta forma nosotros podemos hacer lo que es cancelar a lo que sería siendo los moles de oxígeno. Entonces, lo que finalmente nos queda, que es lo que nosotros queremos que nos quede, es esta reacción de acá, que es en la que el eteno, si nosotros le ponemos hidrógeno, nos pasa a ser etano. Que como dije antes, esto es una reducción catalítica que se ve en química orgánica, que en la guía no se la pusieron acá por cualquier cosa, sino para que sepan. Entonces, una vez que nosotros planteamos la reacción y nosotros sabemos cómo va a terminar quedando la reacción y nosotros ya cancelamos todo, dimos vuelta a todo lo que tenemos que dar, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el delta H de la reacción. Ese delta H de la reacción se calcula al sumar los sucesivos delta H de las eh, reacciones más chiquitas que hacen a la reacción grande. Entonces, lo que nosotros vamos a sumar es este delta H con este delta H con este otro delta H. Que como pueden ver, son las 3 reacciones, son las 3 reacciones que nosotros sumamos para finalmente obtener esta reacción de acá. Entonces, fíjense, si nosotros... Uy, Dios mío, estoy haciendo cualquier cosa. Fíjense que si nosotros sumamos estos delta H,
que son los 3 delta H de los que acabamos de hablar recién, nos termina dando lo que es el delta H de la reacción. No sé si con el disparate de toda la vuelta se terminó entendiendo. Igual este valor, o sea, ahora habría que corregirlo, pero porque no, o sea, por los cambios que hicimos, deberían ser, nos debería Dentro del dar un valor cuadrado. negativo igual, de todas formas. Sí. Sería este, uy, este se fue. Este era menos 68,3 kilocalorías por mol. Bueno, pero se entendió igual cómo es el procedimiento, o sea, es restar, en este caso, el delta H de productos menos el delta H de reactivos para las distintas, o sea, en este caso va a ser este valor menos estos dos valores. No sé, voy a fijarme si hay alguna pregunta. Y más que nada con todo este pasaje que estuvo pasando. Este es el procedimiento para hacer los problemas de estequiometría, de ley de Hess. Es decir, desglosando y ir armando la ecuación que yo quiero, en este caso la de hidrogenación, para, con las distintas ecuaciones que a mí me plantean, porque yo cuento inicialmente con estas tres, con las combustiones de estos dos gases y la de la formación del agua. Entonces tengo que acomodar estas distintas ecuaciones para formar esta. Los colores acá son para que puedan ver más fácil cómo se van cancelando eh, los elementos que no deberían aparecer en la ecuación final. ¿Se entendió? Hola, una pregunta. Sí, Sí. sí. ¿Por qué pide la variación de entalpía de la segunda reacción y no de la combustión? No entiendo por qué diferencia esas dos reacciones. ¿Cuál reacción? Esta es la que nos pide el problema, porque nos dice calcule la variación de entalpía de esta reacción. ¿Por qué Claro, decís pero de eso que estaría no? adentro de la combustión. No, es otra reacción aparte, nada más que vos la podés calcular a partir de la combustión de esos dos gases. O sea, de la combustión Ah, bien. del etano y del eteno. Ah, bien, bien. Es Dale, gracias. para que no vean que, o sea, que únicamente son reacciones de combustión de las cuales le pueden pedir eh, Delta H. el ejercicio, digamos, sí. Claro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien tiene alguna duda más? Creo que, Goma, me tenés que pasar el control de nuevo. No, bueno, veo si puedo seguir así y si no, vemos. Coco, mirá que te lo pasé el coso, ¿eh? Ah, listo, joya. Bueno, seguimos con otro problema también de ley de Hess. En este caso les dice calcular el delta H asociado a la siguiente reacción, que es la reacción entre el carbono grafito, digamos, en estado sólido, con dióxido de carbono para dar dos moléculas de monóxido de carbono en estado gaseoso. Y nos da estas dos ecuaciones de datos. Una que es la combustión del monóxido para dar dióxido de carbono y la otra es la combustión de la reacción, digamos, del carbono con el oxígeno para dar dióxido de carbono. Como veníamos haciendo en el problema anterior, otra vez tenemos que, con las ecuaciones que nosotros tenemos, intentar formar esta reacción de acá arriba. Entonces, si yo tomo la reacción
la del monóxido con el oxígeno para dar dióxido de carbono, y en este caso la doy vuelta, o sea, el dióxido de carbono pasa a estar en los reactivos y el monóxido como parte de los productos, y la multiplico por 2, guiándome por la ecuación que me pide, voy a obtener esta ecuación, que va a ser 2 moléculas de dióxido de carbono que me van a dar 2 moléculas de monóxido de carbono y una de oxígeno. Ahora, como yo di vuelta a esta reacción, el signo se me invierte. Entonces, y a su vez tengo que considerar que yo esa ecuación la multipliqué por 2. Entonces, el delta H, esta reacción de pasar, o sea, de reacción de 2 moles de dióxido de carbono para dar 2 moles de monóxido y 1 mol de oxígeno, es este valor, 500,66 kJ por mol. Y esta reacción es la misma que yo tengo acá arriba. Entonces, ahora si yo sumo estas dos reacciones, me va a quedar, uno de estos dióxido de carbono se va a ir con uno de estos, o sea, acá me va a quedar uno. El oxígeno de acá se me va a ir con este oxígeno, me va a quedar el carbono, y voy a poder despejar así, sumando los delta H, o sea, 566 más el delta H de esta reacción, porque yo no la di vuelta ni nada, el valor del delta H de esta reacción, que es 173 kJ por mol. Sí, Zoe, ahí para que empiezo de nuevo. Ahí está. Bueno, lo que es este problema es similar a la anterior, digamos. Nosotros tenemos, las únicas ecuaciones que tenemos de datos son estas dos, que es la reacción del dióxido con el oxígeno y la reacción del carbono con el oxígeno, que tienen cada uno sus delta H. Entonces, como yo en este caso el dióxido de carbono lo tengo en los reactivos y no en los productos, lo que hago inicialmente es dar vuelta a esta reacción. ¿Qué es dar vuelta? Bueno, que el dióxido de carbono que estaba como producto ahora pase como reactivo, y que los productos pasen a estar, que los reactivos pasen a estar a los productos. Ahora, yo lo que necesito tener de este lado también son 2 moles de monóxido de carbono. Entonces lo que hago es multiplicar por 2 la ecuación, y obtengo esta. Y como multipliqué por 2, como di vuelta y multipliqué por 2, primero le voy a cambiar el signo, acá es 283 positivo, pasa y antes era menos 283, y lo multiplico por 2, y obtengo ese valor. Ahora, si yo sumo esta reacción multiplicada por 2, y la reacción esta que yo no la toqué, voy a ver que se me va a cancelar uno de estos dióxido de carbono con uno de estos, el oxígeno se me va a ir con este oxígeno, y me va a quedar la reacción que yo estaba buscando, es decir, la del carbono más el dióxido de carbono, que me da 2 moléculas de monóxido. Y para calcular el delta H, sumo los delta H que componen esta reacción, que va a ser el 566 más, en este caso va a quedar menos 393, y obtengo este valor, 173 kJ por mol. Disculpa, ¿me escuchás? Sí. No entiendo justo el último paso, el anteúltimo paso, que simplificaste el 2 dióxido de carbono para que te quede un dióxido de carbono en la ecuación final. No entendí cómo hiciste eso. O sea, por ahí acá hubiera quedado mejor si lo ponía como superpuestos, pero acá yo tengo 2 moléculas de dióxido de carbono, y del otro lado, o sea, vos imagínate que esto está del lado de los reactivos, y esto está del lado de los productos. Entonces, si yo cancelo una de estas moléculas, me va a quedar una en este caso, una en los reactivos, como lo que yo necesito, que está acá, y esta se me va a ir de los productos. Entonces, en los productos me va a quedar únicamente los 2 moles de monóxido, porque el oxígeno pasa lo mismo. Acá está en el lado de los productos y acá está en el lado de los reactivos, entonces los puedo cancelar.
¿Se entendió ahí? Sí, más o menos. Después si O no. sea, imagina, si querés, si tenés un papel ahí por ahí, escribite las dos ecuaciones. Esta, 2 moles de dióxido de carbono, quedan 2 moles de, perdón, de dióxido, quedan 2 moles de monóxido, más 2 de oxígeno, y abajo escribile esta, la del carbono más oxígeno que da dióxido de carbono. Y fíjate de si vos sumalo, pensá que estos son números, sumá las dos reacciones y fíjate que puedes cancelar de un lado y del otro. Ah, ok. Creo que entendí mejor así. Gracias. ¿Alguien tiene alguna duda más? Si no, avanzamos. Bueno, para esta misma reacción, no sé si lo dije, pero este problema era un problema de parcial. Uy. Perdón, se pasó todo. Es un problema de parcial este, así que tiene varios incisos. El siguiente ítem es, para esta misma reacción, digamos que veníamos trabajando, nos pide calcular el cambio de energía interna. Entonces, como habrán visto en la teoría, el cambio de energía interna para un gas, o para cualquier reacción en la que estén involucrados gases, se calcula como el delta H es igual al delta U, el cambio de energía interna, más el delta de moles gaseosos por R por T. Este delta de moles gaseosos es igual al número de moles gaseosos en los productos menos el número de moles gaseosos en los reactivos. Para este caso yo tengo 2 moles de monóxido de carbono en los productos y 1 mol de dióxido de carbono en los reactivos. Entonces, mi delta del número de moles es igual a 1. Así, calculo el cambio de energía interna. Entonces, despejando, me queda que el cambio de energía interna es igual al delta H menos 1, que es el cambio del delta de moles, por R por T. Este delta H yo usé el valor justo que estaba anteriormente. Por eso acá este valor va a estar mal. Habría que volver a hacer la cuenta. Y va a ser menos 1, que es el delta de moles gaseosos, por 8,31 joule por mol, que esta es la constante en unidades de energía, por 298, porque es la temperatura a la que estamos trabajando. Y obtenemos un cambio de energía interna. Ahora, también nos pedía en el próximo inciso calcular el cambio de entalpía para esta reacción, pero a otra temperatura, 398 Kelvin. Y acá es cuando podemos aplicar, digamos, la ley de Kirchhoff, que nos permite, digamos, calcular, como lo pide así el problema, el delta H de una reacción a otra temperatura. Considerando dos cosas. En el caso de reacciones que son llevadas a presión constante, la aproximación la aproximación que se hace para poder utilizar la ley de Kirchhoff es que el coeficiente de presión, o sea, el Cp, no varía con la temperatura. Y en el caso de estar tratando de estar trabajando con gases ideales, estos son los valores que toman el Cp y el Cv. En este caso nos interesa el Cp, que es para los gases monoatómicos, o sea que están formados por un único elemento, 5 medios de R, y para los diatómicos 7 medios de R. Ahora, sin importar, porque acá este problema justo no nos pedía un cálculo numérico, sino cómo plantearíamos resolverlo, el delta H de la reacción a 398 Kelvin va a ser igual. El delta H a 298, que nosotros lo habíamos calculado anteriormente en el primer inciso, por el delta Cp, por el delta de temperatura. Entonces,
acá no sé si es delta, sí. Lo que es importante es que este delta CP se calcula como el coeficiente estequiométrico de los productos por el CP de los productos. Acá lo que quiero decir es que, si vamos a este caso, al problema de la reacción sería 2 por la capacidad calorífica, el CP, digamos, del dióxido de carbono, menos, este 2 es porque tengo 2 moles que se forman, menos 1 porque tengo un mol de dióxido de carbono por el CP de dióxido de carbono, más 1 por el CP del carbono, va a ser igual al delta CP. En este caso es importante que recuerden, digamos, que multiplicar el CP por el coeficiente estequiométrico que tenga la sustancia por delante. ¿Se entendió este? O sea, no era para realizar un cálculo numérico, sino para que vean las aplicaciones de la ley de Kirchhoff. No sé si tienen alguna duda. Bueno, seguimos entonces. Este te toca a vos, Juanma. Bueno, leemos. Un termo tiene inicialmente un equilibrio térmico con 30 mililitros de agua a 22 grados, al cual se le agregan 100 mililitros de agua a 95 grados y se observa una temperatura final de 62,5 grados. Dice calcular el equivalente de agua al calorímetro. Fíjense que nosotros entonces lo que tenemos acá va a ser un calor que hace referencia al agua 1, otro calor que hace referencia al agua 2, y otro calor que hace referencia a el dato que nosotros queremos obtener, que es el equivalente en agua del calorímetro. Entonces, si nosotros vemos el calor, nosotros lo podemos calcular como, que también estaba en la clase pasada de termodinámica, lo podemos calcular como la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Pero en el caso del agua 1, la diferencia de temperatura va a ser la temperatura final, o sea, 62,2 menos 22 grados, porque esa es la temperatura inicial del agua 1. Después, tenemos el agua 2, que va a ser exactamente lo mismo. Van a ser 100 gramos de agua, que es lo que nosotros pusimos, y fíjense que acá el delta de temperatura nos da negativo, y esto se da principalmente porque es la ley cero de la termodinámica. Si nosotros ponemos dos cosas en contacto, lo que va a pasar es que se va a llevar un equilibrio térmico. Entonces, si nosotros otra vez agarramos y ponemos 100 gramos por el calor específico del agua, que es una caloría sobre gramo por grados Celsius, y hacemos el delta T negativo, ahora también lo que nosotros también queremos saber es, justamente lo que queremos averiguar del ejercicio es el equivalente en agua al calorímetro. Que si ustedes se fijan, simplemente es el equivalente por el delta de temperatura, que va a ser la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero la temperatura inicial va a ser la temperatura inicial del agua 1. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el calorímetro con agua y después a 22 grados y después nosotros le pusimos agua a 95 grados y terminó llegando a 62. Entonces calculamos ese delta. Fíjense que si nosotros otra vez vamos a lo mismo, que también lo repetí en la clase pasada, vamos a empezar a cancelar unidades. Por ejemplo, en el calor 1 del agua se nos cancelan los gramos del 30 gramos con los gramos de la capacidad calorífica. Y después se nos cancelan los grados Celsius con los grados Celsius de la capacidad calorífica. Y fíjense que nos queda quedando en caloría. Pasa exactamente en el agua 2, pero lo que pasa en el calor del calorímetro es que nos termina quedando en grados Celsius. Entonces, si ustedes se fijan en el cuarto renglón, porque esta es la mejor forma que tengo de explicar las cosas,
nosotros vamos a lo que es sumar las calorías, porque podemos sumar las calorías, justamente no está, si uno dan un caso en kilojoule y otro lo dan en caloría, nosotros tendríamos que pasar el kilojoule a caloría o el joule a, o la caloría a kilojoule, o sea, porque siempre tenemos que sumar cosas que son lo mismo, no podemos sumar peras con bananas, es siempre el caso que dan los profesores. Entonces, fíjense que si nosotros pasamos las 2074 calorías sumando para el otro lado, y después pasamos el delta T dividiendo, nos va a quedar lo que nosotros queremos, que es el equivalente en agua al calorímetro. Y está bien que a nosotros nos den caloría por grados Celsius, porque si nosotros multiplicamos el equivalente en agua al calorímetro por el delta T, a nosotros nos va a quedar en calorías. Y que si nosotros sumamos las calorías otra vez del agua 1 y del agua 2, nos va a dar otra vez 0. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? No sé si quedó claro. O sea, es como el otro ejercicio de calorimetría. Fíjense que son todos medianamente similares. Hay que darse alguna cuenta de algunos datos o algunas cositas, pero todos terminan siendo medianamente similares. Exactamente, es despejar algo de una ecuación. Sí. Bueno, si no hay alguna duda más, pasamos al próximo. Bueno, este problema también estaba dentro de los... estaba dentro de los problemas adicionales de calorimetría y nos dice, en un calorímetro a presión constante que contiene 10 gramos de hielo menos 5 grados, se queman 5 gramos de acetileno. Calcular la temperatura final que se alcanzará en el sistema si se supone que el calorímetro no absorbe calor. Estos son los datos que nos da el problema y, bueno, en primer lugar, lo que es necesario plantear es la reacción de combustión. Entonces, como cualquier reacción de combustión, la planteamos frente al oxígeno y los dos productos que nosotros obtenemos son dióxido de carbono y agua líquida. Esto es importante, que siempre lo recuerden. Acá yo me comí los estados de agregación, pero faltan. Sería, en este caso, sólido, gaseoso y líquido. Ahora, nosotros calculamos un delta H de combustión, que nosotros nos da el problema, que es menos 311 kilocalorías por mol. Ahora, este calor, yo necesito ahora calcularlo para la masa que yo quemé, digamos, que en este caso son 5 gramos. 5 gramos de acetileno equivalen a 0,19 moles. Esto lo hice dividiendo los 5 gramos por el peso molecular, digamos, del acetileno, que nos da 0,19. Y entonces, si un mol de acetileno nos libera al quemarse 311 kilocalorías, 0,19 moles liberan menos 59,09 kilocalorías o 59.090 calorías. Esto equivale al calor puesto a juego en el calorímetro, es decir, todo el calor disponible que yo voy a tener para utilizar para realizar las transformaciones en esta masa de hielo. ¿Hasta ahora se entendió? Tengo una pregunta. Si es kilocalorías, una kilocaloría son 1000 calorías. Sí. ¿Por qué? Ah, no, calculé mal yo, perdón. Pensé que estaba mal calculado y que multiplicabas por 100, la mía. Es lo mismo que gramo y kilogramo, o sea, 1000 gramos son 1 kilogramo. Todo lo que tiene kilo es multiplicar la unidad por 1000. Sí, me equivoqué yo, lo calculé mal. Bueno, seguimos. Ahora,
Yo lo que siempre recomiendo por ahí en este tipo de problemas, que no conocemos, digamos, la temperatura final a la que nosotros llegamos, es ir calculando el calor que se pone en juego en las distintas etapas. Voy a volver antes a la figura anterior. Uy. Este es los supuestos procesos que podría llegar a sufrir, digamos, la masa de hielo. Uno es el calentamiento hasta 0 grados, luego la fusión, donde la temperatura permanece constante, porque en cualquier cambio de estado la temperatura es constante. El fundir el hielo, pasar al agua líquida, calentar el agua líquida hasta 100 grados. En 100 grados, nuevamente otro cambio de estado, sería la evaporación, digamos, del agua, y posteriormente el calentamiento del vapor. Estas son todas las transformaciones posibles que podría llegar a sufrir esta masa de hielo. Ahora, tenemos que preguntarnos si este calor que nosotros tenemos disponible alcanza para llevar a cabo todas estas transformaciones. Entonces, si lo pensamos en etapas, como dije, lo primero va a ser el calentamiento de la masa de hielo, que va a ser de menos 5 grados a 0 grados centígrados. Entonces, con la ecuación fundamental de la calorimetría, este calor va a ser igual a la masa de hielo por el calor específico del agua el agua en estado sólido por el delta de temperatura. Entonces tenemos 100 gramos, que es lo que nosotros ponemos, 0,5 calorías por grado gramo, que es el calor específico del hielo, por el delta T. Este proceso requiere 250 calorías. Ahora, ya llevamos el hielo a 0 grados. Lo próximo que podemos hacer es fundir el hielo, es decir, de pasarlo del estado sólido al estado líquido. En este caso, la temperatura permanece constante, entonces el calor puesto en juego en ese proceso se va a calcular como la masa de hielo por el calor latente de fusión. Ese va a ser nuestro calor de fusión, y al estar trabajando en la presión constante, va a ser igual a el delta H de fusión por el número de moles. Porque nosotros recordamos que este delta H está expresado por moles, por cómo está acá. A ver si me deja pasar. Bueno. En los datos anteriores estaban el delta H de fusión. Entonces, perdón, acá aparece el delta H de fusión. Bueno, multiplico el delta H de fusión por el número de moles que en el caso de 100 gramos de agua equivalen a 5,5 moles. Esto requiere 7.920 calorías. La próxima transformación posible es el calentamiento del agua, es decir, llevarlo de 0 grados a 100 grados, que es donde entra en ebullición. Este calor se calcula como la masa de agua, o sea, por la ecuación fundamental de la calorimetría, como la masa de agua por el calor específico del agua líquida por el delta de temperatura. Y esto requiere 10.000 calorías. Entonces, si yo ahora sumo, tengo 10.000 calorías más 7.920 más 250 me da 18.170 calorías. Ahora, el próximo estado, la próxima transformación que puedo llevar a cabo es el pasaje del líquido al vapor. Y para esa transformación yo necesito, calculándolo igual de esta manera, necesito 53.361 calorías. Ahora, si yo sumo estas calorías y estas, no me alcanza con el valor que yo tengo. Esto da alrededor de 71.000 calorías. Entonces, yo no voy a poder pasar toda la masa de agua líquida al estado de vapor. Sí voy a poder calcular una parte. Sí voy a poder pasar una parte de esa masa. Entonces, como no se podrá llevar a la fase de vapor la totalidad de la masa de agua, la temperatura final que va a alcanzar mi sistema va a corresponder a los 100 grados, porque es donde yo me quedo, que es en el cambio de estado. Y va a permanecer constante porque en cualquier cambio de estado la temperatura es constante. ¿Se entendió?
Yo tengo una pregunta de concepto. Sí, Decís que está a 100 grados centígrados, ¿no? El agua. Y está perfecto porque es un cambio de estado. sí, Pero también puedes decir que tenés el agua líquida a 100 grados y tenés también cierta cantidad de vapor. sí, Porque o sea, hay vapor. vas a tener parte líquida y parte vapor en equilibrio, digamos. Pero es que si una parte es vapor, entonces esa parte de vapor va a ser más grande que 100 grados. Va a tener una No, temperatura mayor a 100 grados. no, hasta que no se pase la totalidad, la temperatura permanece constante, no sube. Ah, ok. Entonces, Eso es algo experimental que lo van a poder ver eh, en los TPs de química general. Por otras técnicas, digamos, se ve por qué permanece eh, constante, pero mientras estemos en un cambio de estado, por más de que me falte parte de la masa llevar al estado de vapor, va a permanecer constante la temperatura. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces paso al último problema, que también es, bueno, en este caso es de calorimetría, y dice, la variación de entalpía para la combustión del etanol a 25 grados y una atmósfera es menos 327 kilocalorías por mol. Dice, calcular la masa de etanol que debe ser quemada dentro de un calorímetro diabático de 45 calorías por grado centígrado que contiene 400 gramos de agua a 25 grados para producir un aumento de temperatura de 15 grados centígrados. Entonces, como dato tenemos el delta de temperatura, que en este caso da igual si trabajamos en grados centígrados o en grados Kelvin, la masa de agua, el calorímetro, la temperatura inicial y el delta H. Este delta H nosotros lo podemos igualar al calor porque estamos trabajando a presión constante dentro del calorímetro. Bueno, y acá otra vez planteamos la reacción, sí, la sumatoria de los calores que tiene que ser igual a cero, entonces esa sumatoria comprende el calor de reacción, el calor del agua, el calorímetro y el calor de la combustión, digamos, del etanol. Acá quedó acá abajo, perdón. Entonces, el calor de reacción va a ser igual a menos 327 kilocalorías. Después voy a tener la masa de agua, después el etanol, el calorímetro y el etanol acá abajo. Y lo que yo voy a tener que despejar es esta masa de etanol. Simplemente, o sea, los pasos es lo mismo, es como despejar una X, y acá no se ve no se llega a ver la masa final, pero bueno, o sea, es el resultado de este cociente, no se llega a ver porque por ahí quedó muy abajo de la presentación. Este problema es muy similar al que planteamos anteriormente. Se ve, joyo. Nada más para que vean las distintas posibilidades, digamos. Una puede ser despejar el calorímetro, otra puede ser despejar la masa de lo que yo estoy quemando dentro del calorímetro, otra puede ser como el primero que planteamos, a partir de una reacción, calcular cuál es el delta H de la reacción. Después los de la IDG suelen ser todos muy similares. Por ahí la complicación está en el problema ese en el que planteamos lo de la ley de Kirchhoff. No sé si tienen alguna duda más. de esto tengo una duda. Sí. ¿Cómo hiciste para pasar menos 327 kilocalorías sobre mol a ¿cuál sería esto?
Menos 32.700, o sea, mol no es. ¿Dónde queda el mol? ¿Cómo hiciste para pasar el mol? No, acá esto está mal, perdón. El calor de reacción es equivalente, o sea, el calor de reacción va a ser la masa de, perdón, va a ser la masa del etanol por el calor específico del etanol, o lo puedo despejar simplemente como el calor de reacción, o sea, lo voy a corregir, espera, porque así si no, no se va a entender. Este problema debería acá, esto de acá, decir Q de reacción, así, y esto es lo que deberían despejar. Esto no va acá. Entonces, yo despejo igual a 0. Despejo el calor de reacción. Voy a tener un cierto valor, ¿no? Vamos a borrar todo esto para que no... Despejo un calor de reacción. Perdonen, pero me acabo de dar cuenta que estaba mal. Despejo este calor de reacción. Esto va a estar expresado, va a tener unidades de calorías, digamos. Y estas calorías van a estar asociadas a, en este caso, la masa que yo puse. Entonces, si tengo que calcular después, o sea, tengo este valor, el calor va a ser igual a esto, puedo después despejar la masa. Si un mol me libera tantas calorías, el calor que yo obtenga de acá me va a corresponder a cierta masa. ¿Se entiende? O sea, Sí. este calor de reacción va a equivaler a la masa que yo puse de etanol. Y lo voy a poder despejar sabiendo que menos 327 kilocalorías corresponden a un mol. Este calor que yo despeje acá va a corresponder a cierta cantidad de moles. Y después esos moles la paso a masa. Ah, ¿Sí? ok. ¿Sí? Sí, creo que sí. Sí, sí. O sea, nuevamente, o sea, este calor que va a estar acá siempre está asociado a la masa que vos pusiste. ¿Cómo puedo saber cuál es esa masa? A partir de conocer el calor de combustión o la variación de entalpía de su combustión, pero en este caso fíjate que está expresada por mol. Entonces, cuando yo haga el pasaje, esto va a estar expresado en moles, y después esos moles los paso a gramos con el peso molecular. ¿Sí? Sí. Pero no estaría en forma de calor. Este ¿No valor, sería solo calor? este valor que vos obtengas acá va a tener unidad de calor porque es un calor, o sea, como el nombre lo indica, es un calor. Sí, sí. Que va a estar expresado en este caso en calorías, porque estamos trabajando todo en calorías. Entonces, después vas a decir, si menos 327.000 calorías corresponden a un mol, el Q de reacción que vos despejes corresponden a X moles. ¿Sí? Y después Está estos perfecto. moles, Sí. si lo multiplico por el peso molecular, me dan los gramos de etanol. Perfecto. Así sería. ¿Alguna duda más tiene alguien? Bueno, si nadie tiene ninguna duda más, ¿les parece dejarlo acá? Después nosotros la diapositiva con las correcciones y ahora después lo termino de acomodar, lo subimos
al Drive, y si quieren también se lo podemos compartir en los grupos. Y bueno, hasta nos pueden seguir contactando también por los grupos y evacuar las dudas ahí. Tengo entendido que ya el viernes tienen la autoevaluación de termodinámica. ¿Cómo vienen con eso? Me sigue costando la empatía.